vida y te llevaste mi sufrir. Nada de lo que haga vale el precio de tu amor, y de regalo me diste al amor de mi vida. Ya están llamando, ¿eh? ¿Están llamando ya? No, todavía, ¿no? Nos vamos a poner de pie. Mientras esperamos a la novia, vamos comenzando la Santa Misa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con ustedes. Pidamos perdón de nuestros pecados. Vamos a tomar asiento para escuchar la palabra de Dios. Tomamos asiento y guardamos silencio, por favor.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ambicionen los carismas mejores y aún les voy a mostrar un camino mejor. Ya podría ignorar las rimas de los hombres y de los ángeles. Si no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o unos platillos que turben. Ya podría tener el don de predicación y conocer todos los secretos y todo el saber. Podría tener una fe como para mover montañas. Si no tengo amor, no soy nada. Podría repartir en mi boca todo lo que tengo y aún dejar de quemar vivo. Si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es comprensivo, el amor es servicial y no tiene envidia. El amor no presume ni se engríe, no es mal educado ni egoísta, no se irrita, no lleva cuentas de la mano, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites. El amor no pasa nunca. Palabra de Dios. Al salmo respondemos todos diciendo: dichosos los que temen al Señor. Todos. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Todos. Dichosos los que temen al Señor. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Todos. Dichosos los que temen al Señor. Nos ponemos en pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: como el Padre me ha amado, así los he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he hablado de esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento. Siéntense, por favor. Hermanos, hermanas, buenos días. A ver, nos saludamos. Buenos días. A ver, dos indicaciones, ¿ya? Cuando vamos a la iglesia, escúchenme, por favor. ¿Se escucha? Primero, cuando vamos a la iglesia, no vamos corriendo, no se grita. Allá en la plaza puedes gritar, aquí no. Este lugar es sagrado. El Padre no entra bailando, cantando aquí, no. Entra con respeto, porque este lugar es sagrado.
y ustedes han entrado como carneros. Así no se entra. Ustedes saben más que yo, cuando entramos a una iglesia, entramos con mucho respeto, porque la iglesia es casa de Dios. Y la gente que va a la iglesia, ¿qué va? A rezar, a agradecer, a pedir. Cuando lleguemos al local, ahí vas a gritar, saltar, bailar, haz lo que quieras, para eso es local. Aquí, papá, mamá vienen con sus niños y le enseñas a rezar. Muchos de ustedes vienen de Huancavelica. La gente de Huancavelica es muy piadosa, ¿cierto? Muy religiosos. No por miedo, sino porque tienen mucho amor a Diosito. Por miedo no, sino porque tienen mucho respeto a Dios, ¿verdad? Segundo, hoy hemos venido acompañando a Alex y María, que se van a casar. Han venido delante de Dios ellos para decirse: yo quiero estar contigo hasta el final de mi vida. Apágase la luz. Y cuando entramos a la iglesia, aquí no nos saludamos. Afuera en la puerta nos saludamos. ¿Sabían eso? Aquí adentro no nos estamos abrazando, besando, ¿no? Allá afuera en la puertita nos saludamos. O si no, al salir de la iglesia nos saludamos. Para que cuando vayamos a otro matrimonio, a otro bautizo, a otra misa de almita, ya sabemos lo que vamos a hacer. ¿Ya, hijos? ¿Está bien? ¿Aprendido? Muy bien. Ahora sí, voy a hablar contigo, Alex y María. Ustedes hoy han venido delante de Dios. ¿Y delante de quién? ¿Quién está delante de nosotros? ¿Quién está allá? ¿Quién está allá? Mamá Chacocharcas. ¿Quién está? Mamá Chacocharcas. Aquí la gente viene a casarse con tanto cariño. ¿Saben por qué? Porque la mamá es bien milagrosa. Porque mamá Chacocharcas bendice a los que vienen aquí. Tú, Alex y María han venido delante de mamá Chacocharcas. Esto no es broma. Esto no es juego. Esto es sagrado. Ustedes están casándose para siempre. Y como dicen en nuestro pueblo, y cuidadito, de estar engañándose, de estar peleándose, que para eso no se casan. Se casan para vivir bien. ¿Y qué significa vivir bien? Que se respeten, que se cuiden, que se valoren. ¿Acaso la vida es para siempre? Díganme, a ver, ¿la vida es para siempre? No, pues no. La vida es cortita. La vida no es eterna. A veces entre esposos peleándose. Y por último, ni se recuerdan ya de Dios. Cuidado que pase eso con ustedes. Siempre recuérdense de Dios. Recuerda que han sido bendecidos. Y bendecidos no por un día, sino hasta el día que Diosito los llame a su presencia. Por eso matrimonio significa la unión de dos personas que se aman y dicen: vamos a arreglar nuestra vida delante de Dios para vivir juntos hasta la muerte. Que Dios los bendiga. Alex, buen papá y buen esposo. María, igual tú, buena mamá. Cuidado con el chisme y las mentiras. Cuidado con engañarse entre ustedes. Porque ahí sí, la bendición se pierde y viene la saladera. Y hagamos lo que hagamos, ya no vamos a estar bien. Eso está en nuestras manos. Por eso hoy esta Santa Misa es para ustedes, pidiendo a Diosito bendiga su matrimonio. Y en especial hoy a sus padrinos, quienes los acompañan. Igual seguramente ustedes le han pedido a ellos con mucho cariño y hoy toca agradecerlos, porque están acompañándolos por papá, por mamá, por sus amigos. Miren tantos amigos que han venido, familiares.
Que Dios los bendiga. Hoy rezamos. Estamos delante de Dios y vamos a rezar por ustedes. Muchas felicidades. Alex y María, que Diosito y nuestra mamá Chacucharcas los bendiga siempre. Amén. Vamos a ponernos de pie. Alex y María han venido aquí para que Dios los bendiga. Han venido aquí para que ustedes puedan arreglar su vida delante de Dios con este matrimonio. Por eso yo quiero preguntarles, les voy a preguntar: ¿vienen ustedes a contraer este matrimonio libre y voluntariamente? Sí. ¿Están dispuestos Alex y María a amarse, respetarse, guardarse fidelidad durante todos los días de su vida? Sí. ¿Ustedes están dispuestos que se comprometen a educar a sus hijos, amarlos, cuidarlos, enseñarles a amar a Dios y amarlos a ustedes? ¿Se comprometen a eso? Sí. ¿Han escuchado? ¿Han escuchado lo que responden? No, ¿sí o no? A ver, ¿se comprometen a ser buenos esposos y buenos papás? Sí. Sí. Muy bien. Que Dios los bendiga. Ahora, así pues, ya que quieren contraer este santo matrimonio, unan sus manos frente a frente. Unan sus manos y manifiesten su consentimiento ante Dios y su iglesia. Yo, Alex, te recibo aquí, María Elena, como mi esposa. Me entrego a ti, prometo ser fiel en las alegrías, en las penas, con salud, con enfermedad, y así amarte, respetarte todos los días de mi vida. Amén. Yo, María Elena, te recibo a ti, Alex, como mi esposa. Me entrego a ti y prometo ser fiel en las alegrías y en las penas, con salud, con enfermedad, y así amarte, respetarte todos los días de mi vida. Amén. El Señor que hizo nacer en ustedes el amor, confirme este consentimiento mutuo que han manifestado ante la Iglesia. Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Amén. Señor, bendice estos anillos que Alex y María Elena se van a entregar por un adorno, enseñándoles tu amor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alex, este anillo para tu esposa. María, este anillo para tu esposo.
María Elena, reciba esta vida, un señal de amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escucha, Señor, Padre de bondad, a estos hijos tuyos que confían en ti, conseguir los dones de tu gracia, conservar el amor en la unidad y llegar con su descendencia después de esta vida al reino eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Alex, María Elena, muchas felicidades. Que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, los recibimos con fuertes votos de aplauso y yo los declaro marido y mujer. Presentación de ofrenda. Hermanos, de pie, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todos sus santos. Así sea. Recibe, Señor, esta ofrenda que hoy te presentamos por el matrimonio de Alex y María Elena. Ya que eres el autor de ella, sed su protector, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque estableciste con tu pueblo una nueva alianza en la unión del hombre y la mujer, para que el sacramento que celebramos nos recuerde tu amor inefable. Por eso, con los ángeles y santos, cantamos diciendo:
fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aquí está Jesús, el sacramento de nuestra fe. De pie. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tus hijos aquí reunidos, bendícelos. Te pido hoy por sus padrinos de Alex y María, por Señor Julio Cristóbal y Victoria Tai, que Dios los bendiga. Por toda la familia que ha venido a Machacuchalcos, los bendiga. De tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro cardenal Pedro Barreto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda hoy, Señor, a tus hijos, Alex Ñau Quispe y María Elena Bernardo Suyuri, que en Cristo hoy han fundado una nueva familia, iglesia doméstica y sacramento de tu amor, y concédeles que la gracia de este día se prolongue a lo largo de toda su vida. Ten misericordia de todos y cada uno de nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Todos por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, hermanas, vamos a rezar juntos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos
la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Dense un abrazo de la paz del Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Aquí está Jesús, el Cordero de Dios, el que quita nuestros pecados. Dichosos y dichosas ustedes invitados a la mesa del Señor. Señor, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Los esposos pasen hasta aquí, los demás tomen asiento.
Quedemos de pie. Tú que nos has permitido participar en tu mesa, Señor, concede a tu Hijo Alex Ñahui Quispe y María Elena Bernardo Suyuri, que acaban de unir sus vidas en este santo matrimonio, permanecer siempre fieles a ti, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos y los acompañe siempre. Amén. Esta Santa Misa, por el matrimonio de Alex Ñahui Quispe y María Elena Bernardo Suyuri, sus padrinos Julio Cristóbal y Victoria Aipe. Que Dios los bendiga. Pueden ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Fuertes aplausos para estos esposos. Que Dios los bendiga. Ahora, los esposos, sus padrinos, más 2 testigos, suben hasta aquí para firmar el acta matrimonial.
Y ahí nos vamos a pisar. Padrinos a los costados, por favor. Ya. Apégate, papi. Al revés, al revés. Alegre. Ahora sí vamos. Espérense, orquesta, para que toque ya. Despacio.
Acá abajito, se van a caer, acá, espera. Espera, la cola ahí nomás, espera. Podemos acompañar toda la familia Ñauín, la familia Suyo, la familia Bernardo, ¿dónde están? Están comprando también a darme guste, compartas. En un matrimonio de María y Alex, Alexander y María. Vamos a bailar ya. ¿Qué quiere yo? Los familiares, amistades, pasando a felicitar.
Voz de Huapanga, Marqués Vargas Fernández. Y a la familia que sigue saludo para Otto, José Álvarez Cabrera, ahora se con familia mística, Carmen Nieto, Andrés, muy buena participación, muchas gracias amigo, ya vas a ver, este video surgió en unas días, como siempre, en las redes sociales. Ya salimos de la iglesia, ya están casaditos. Saludos a Emma Morán. Miren, Ya, fotito. Ya. Acá. Ya, mire. Y saludo para todos los grandes amigos que siguen llegando aquí en Zapayanga. Parece que quiere llover, pero nosotros vamos a continuar aquí. Vamos a llevarle a ustedes lo mejor de este matrimonio. Ya, apéguese. Ya, mire. Y así comenzamos el día. A bailar, a gozar. Ahí está la maguamacha, Virgen de Colcharcas, patrona de Zapayanga.
¿Qué es va? ¿Qué va? Ya. Vamos a cambiarle la pista de baile. Un platito para mí, por favor.
Aquí está, ¿ven? Le ha invitado antes ya. Ahí está su plato.
Voy a engordar. Tú, pues, somos tres. Mío, bonito aquí para el fotógrafo. Aquí. Dos miren a la cámara. ¿Alcanzarán? Locales, ¡Disfrútalo!